Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que todos hayan recibido el mensaje. Bueno, tuve dificultades, se cortó la luz en mi casa. Ya desde la mañana había comenzado esto de que se cortaba la luz y logramos tener el Meet con los chicos, pero en un momento se me cortó y bueno, eh, cuando volvimos tuvimos ese ratito y después 2:30 cuando ya estaba almorzando se volvió a cortar la luz y recién hace unos 10 minutos que volvió, así que por eso no pude asistir al Meet y les dejo esta explicación sobre lo que habíamos trabajado, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando en prácticas de lenguaje sobre los cuentos policiales, habíamos visto el cuento del lápiz ausente de Pablo de Santis y habíamos visto también la historia de este señor que le robaban la estatuilla y que no se sabía si era el mayordomo, si era el hermanastro, si era la mujer. Y cuando estuvimos viendo ese cuento analizamos las pistas que había para poder determinar quién podía ser el culpable. Cuando vimos la pieza ausente, también según las pistas que había, ese detective nos iba mostrando las pistas que tenía y en base a eso lográbamos entender quién era el culpable, el que había asesinado al director del museo. Ahora vamos a hacer un trabajo distinto, vamos a jugar a ser detectives, vamos a tener las pistas, vamos a tener algunos avances sobre esta historia para finalmente encontrar quién es el culpable. Cuando encontramos ese culpable tenemos que dar argumentos de por qué pensamos que es el culpable. Cuando nosotros miremos las pistas, vamos a realizar hipótesis. Yo les dejé un video que habla de hipótesis para que tengan un poco más claro qué decimos cuando decimos hipótesis. Por ejemplo, nosotros conocemos en ciencias naturales que antes de hacer un experimento suponemos, formulamos eh, respuestas en base a lo que puede pasar con algún experimento que hacemos. Por ejemplo, si hacemos un experimento de colocar, no sé, en una botella de Coca-Cola, de colocar una pastilla de menta, nosotros vamos a hacer una suposición, vamos a formular hipótesis acerca de qué es lo que puede suceder para saber si eso que nosotros planteamos es verdadero o es falso, luego comprobamos. Acá hacemos lo mismo, formulamos hipótesis que es una suposición que hacemos a partir de los datos que nos van a dar, que en este caso van a ser las pistas, para iniciar una investigación, ¿sí? Una vez que formulamos esas hipótesis, vamos a escribir eh, qué pensamos que puede pasar. O sea, vamos a argumentar por qué formulamos las hipótesis. Vamos a ir a mirar el video que está en el material que yo les envié, lo van a observar, van a copiar en la carpeta, que es una hipótesis para luego poder abordar desde allí, y les propongo que lean las pistas en este caso y formular luego las hipótesis de quién será el asesino. Me dice que en los cuentos policiales, a la hora de construir el crimen, es necesario descartar las pistas falsas y visualizar cuáles son las que sirven para finalmente comprender la resolución del caso. Vamos a pasar al segundo en donde tenemos directamente las pistas y después vamos a ver ahí. Esta es la presentación del caso. ¿Qué es lo que pasa? Es una muerte. Hay un capitán que acaba de entregar un mensaje a un emperador y aparece muerto envuelto en un tapiz al pie de una de las torres de un castillo. ¿Cuáles son las hipótesis con las cuales yo voy a formular? ¿Cuáles son las pistas con las cuales voy a formular la hipótesis? La primera pista es que el asesino lo golpeó antes de envolverlo en el tapiz. La segunda pista, que el capitán fue arrojado por la torre. La tercera, que nadie conocía al capitán que había entregado el mensaje. La cuarta, que la torre siempre permanece abierta. La quinta, que el guardián de la torre siente nostalgia por los tapices. La sexta, que el tapiz tiene la imagen de una mujer. Y la séptima, que la mujer era la enamorada del emperador. Nosotros lo que vamos a utilizar estas pistas es para imaginarnos, según las pistas que tenemos, podemos buscar dos o tres y armar una hipótesis acerca de qué pudo haber pasado con esa muerte. Tenemos acá también
una aclaración ya más específica en la cual nos cuenta parte de esta historia, que dice que es un caso misterioso que requiere de detectives muy atentos. El capitán Fu llevó en persona un importante mensaje al emperador. Como la redacción de la respuesta tardaría 2 días, el capitán, que era un apasionado de la arquitectura y le gustaba mucho conocer torres y murallas, se dedicó a recorrer los jardines y en su paso visitó una torre apartada que funcionaba hacía un siglo como depósito de alfombras y tapices. A la mañana siguiente, uno de los jardineros encontró al pie de la torre al capitán muerto y envuelto en un tapiz. Según las primeras investigaciones, el asesino golpeó al capitán y luego lo envolvió en el tapiz y lo arrojó por la ventana de la torre. Acá la pista ya está abordada desde la hipótesis. ¿Quién fue? No me dice, pero me dice que fue tirado por esa torre y que antes de tirarlo lo habían envuelto en un tapiz, ¿sí? O sea, tengo un avance sobre de qué manera puedo pensar estas pistas para armar una hipótesis. Dice, las siguientes son las pistas que el sabio Fen, anciano, al que convocan para resolver el caso, el sabio Fen en este caso sería nuestro detective, ¿sí? Reúne interrogando al guardián de la torre y al consejero del emperador. Lean con atención para pensar quién mató al capitán y por qué. Acá nos da referencia de 2 personas, el guardián de la torre y el consejero del emperador. Debemos, según las pistas, decir si alguno de ellos mató al capitán y por qué, o si hubo otra persona que lo mató. Y las pistas son semejantes a las que leímos al principio. La torre siempre permanece abierta y cualquiera podía entrar. El tapiz representaba a una mujer muy hermosa rodeada de pájaros. La mujer representada en el tapiz era la enamorada del emperador. Su madre, celosa de la devoción de su hijo por la muchacha, la hizo matar. El emperador solía admirar alfombras y tapices, pero desde la muerte de su amada no quería saber nada de ningún tapiz. Era un arte olvidado. El guardián de la torre sentía nostalgia por los tapices y era el único custodio de estos tesoros. Los mantenía limpios de polvo, golpeándolos con un palo de madera. Cuando el emperador supo que uno de sus tapices había sido utilizado en tan especiales circunstancias, pidió verlo. Tenemos pistas más definidas en las cuales nosotros podemos tomar algunas de ellas y realizar la hipótesis por qué lo mataron a este capitán y cuál fue el motivo para haberlo matado y por qué terminó así. Y tenemos como 2, entre comillas, culpables que podrían ser. Uno que es el consejero del emperador y el siguiente el guardián de la torre. Ustedes lo que deben hacer en este caso es escribir debajo la hipótesis de lo sucedido. En base a todo esto que leímos, escribir la hipótesis de lo que pudo haber sucedido. Para luego, una vez que escribimos esa hipótesis, vamos a abordar la lectura del cuento que también fue enviado. El cuento está en una página de un diario, en página 12. Una vez que nosotros realizamos y escribimos la hipótesis, debemos escribir hipótesis con 2 de las pistas, ¿sí? Escribimos una primera hipótesis que, por ejemplo, no sé, el consejero del emperador lo mató, y una segunda hipótesis con otras pistas, ¿sí? En base a eso, después leemos ese cuento y a ver si lo que nosotros escribimos estábamos equivocados o no. No hay respuestas verdaderas, respuestas falsas, porque nosotros vamos a eh, suponer y vamos a realizar una hipótesis de ese asesinato y del culpable. Entonces cada uno, particularmente, individualmente, puede abordar desde algún ángulo diferente, ¿sí? Entonces, hasta que no leemos la obra, hasta que no leemos el cuento, no vamos a saber, todas son válidas las hipótesis y todas son verdaderas. ¿Qué nos permite esto? De ampliar nuestra imaginación, de poder recorrer varios caminos en lo que imaginamos y realizar una historia. No sé si alguno de ustedes habrá leído en alguna ocasión, hay unos cuentos en los cuales se cuentan historias y cuando uno llega al final de esos cuentos tiene varios caminos para elegir
un final diferente. Entonces yo puedo elegir un final y otro de ustedes puede elegir otro final. Acá trabajaríamos de la misma manera. Según la hipótesis que utilizamos, quizás alguno tenga un final diferente al del cuento, quizás otro sea un final parecido, pero el mecanismo que vamos a utilizar nos permite esto, volver a imaginar, poder imaginar el final de una historia que aún no conocemos. Cuando leemos vamos a comprobar si ese final estábamos equivocados o no. Eso no significa que esté mal, ¿sí? Bueno, entonces ya saben, tienen que ver el video de la hipótesis, realizar esta actividad en la cual deben escribir 2 hipótesis acerca del asesinato del capitán y siguiente, leen el cuento para ver si esa hipótesis fue correcta o no y si la historia les gustó más la historia que ustedes escribieron a la historia que aparece escrita por Pablo de Santi, ¿sí? Bueno chicos,